La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano-alemán que ha ganado relevancia en la crítica social y filosófica contemporánea. Sus obras examinan los efectos del neoliberalismo, la tecnología y la globalización en la vida cotidiana. En La Sociedad del Cansancio, 2010, Han analiza cómo las dinámicas del poder en la sociedad han cambiado y cómo ahora los individuos ya no están sometidos a la represión externa, sino a una autoexplotación interna en busca de rendimiento y éxito personal. Este cambio ha dado lugar a una nueva serie de trastornos y enfermedades, como el síndrome de desgaste ocupacional, burnout, y la depresión. Cambio de paradigma. De la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. Han explica que hemos pasado de una sociedad disciplinaria, como la que describe Michel Foucault, en la que las instituciones, hospitales, cárceles, fábricas, controlaban el comportamiento de los individuos a través de prohibiciones y normas externas, a una sociedad del rendimiento, donde las personas se autoimponen la obligación de rendir y ser productivas. La diferencia es que en la sociedad del rendimiento no existe una figura autoritaria externa que imponga límites. El control es interno y se manifiesta en el esfuerzo constante por ser más eficiente, exitoso y productivo. Ejemplo: en el pasado, los trabajadores estaban controlados por la disciplina de horarios y reglas impuestas por sus empleadores. Hoy, muchos profesionales como los freelancers o emprendedores creen tener mayor libertad, pero esa libertad los obliga a autoexigirse al máximo, trabajando más horas y bajo más presión que en un trabajo tradicional. La autoexplotación, el nuevo modelo de esclavitud. Han argumenta que la autoexplotación es la forma más insidiosa de explotación porque el individuo se convierte en su propio opresor y lo hace en nombre de la libertad. Esta explotación es más eficaz que la explotación externa, ya que se basa en la voluntariedad del individuo. En este contexto, las personas se perciben como emprendedores de sí mismos, responsables de su propio éxito o fracaso, lo que conduce a una mayor presión y a la sobrecarga. Ejemplo: un ejecutivo de alto nivel o un autónomo que trabaja constantemente fuera de horas, en su tiempo libre, o durante las vacaciones, creyendo que si no lo hace, se quedará atrás en la competencia. El agotamiento y las nuevas enfermedades, la depresión y el burnout. Han observa que las enfermedades más comunes del siglo XXI son trastornos como la depresión, el burnout, síndrome de desgaste ocupacional, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, TDAH, y el trastorno límite de la personalidad, TLP. Estas patologías no están relacionadas con la negatividad, es decir, con la confrontación con un enemigo externo, sino con el exceso de positividad, es decir, la presión constante para hacer más, ser más, producir más. Ejemplo: el caso de un estudiante que, además de sus estudios, participa en actividades extracurriculares, trabaja a medio tiempo, es activo en redes sociales y trata de cumplir con todas las expectativas. Esta sobrecarga de obligaciones lo lleva al agotamiento y a la depresión, ya que siente que no puede cumplir con todo. El mito de Prometeo como metáfora. Autoexplotación y agotamiento. Han utiliza el mito de Prometeo, el titán encadenado que sufre el castigo eterno de tener su hígado devorado por un águila, para ilustrar cómo el ser humano moderno se autoexplota. La tortura del águila simboliza la autoagresión, y Prometeo encadenado representa a la persona moderna atrapada en su propia necesidad de rendimiento. Ejemplo: el profesional que trabaja incansablemente para cumplir con metas autoimpuestas, sacrificando su bienestar físico y mental, es una versión moderna de Prometeo. Se autoimpone tareas interminables, creyendo que es libre,
pero está encadenado a su propio sentido del deber y del éxito. El exceso de positividad. Eliminación de la otredad. En la sociedad del rendimiento, la otredad, o lo diferente, que antes generaba conflicto y resistencia, ha sido sustituida por la diferencia y la positividad. Esto significa que ya no hay un adversario claro contra el cual luchar, y los problemas ya no se perciben como externos. El enemigo es uno mismo. En este mundo, el exceso de positividad, la idea de que todo es posible y que siempre debemos estar mejorando, genera un estado de agotamiento interno y autoagresión, lo que dificulta la resistencia. Ejemplo: en lugar de luchar contra un jefe que impone metas imposibles, una persona moderna se autoimpone esas metas, buscando ser más productiva y eficiente en todo momento. El lema "Yes, we can" ejemplifica esta positividad, pero también es un reflejo del imperativo de rendir al máximo en todo momento. Falta de tiempo para la contemplación. La pérdida de la capacidad creativa. La sociedad contemporánea ha reemplazado la vida contemplativa. Vida contemplativa, que es esencial para el pensamiento profundo y la creatividad, por la hiperactividad y la fragmentación de la atención. Esta falta de tiempo para la reflexión profunda y el aburrimiento es vista por Hahn como una de las principales causas de la falta de creatividad y la crisis emocional. El multitasking, realizar varias tareas a la vez, y la constante sobreestimulación fragmentan nuestra capacidad de concentración y reflexión, lo que nos impide generar nuevas ideas o innovar. Ejemplo: alguien que constantemente revisa su teléfono, redes sociales, correos electrónicos y hace varias tareas al mismo tiempo, se vuelve menos capaz de enfocarse en una tarea o de tener momentos de calma que permitan el surgimiento de ideas nuevas. La violencia neuronal. El colapso interno. Hahn describe la violencia neuronal como la sobrecarga interna que lleva al colapso emocional y físico. Esta violencia no es externa, como lo sería la violencia física o inmunológica, sino interna, causada por la saturación de estímulos y la presión constante por rendir. La positividad excesiva provoca una fatiga mental y emocional que no puede ser resuelta con técnicas de resistencia inmunológica tradicionales. Ejemplo: una persona que sufre de burnout no experimenta un ataque externo, sino una crisis interna donde ya no puede cumplir con las demandas que él mismo se ha impuesto. La fatiga mental lo lleva a un colapso nervioso o emocional. En la sociedad del cansancio, Byung-Chul Han ofrece una reflexión aguda y crítica sobre las condiciones modernas de la vida en la era del rendimiento. La autoexplotación, el exceso de positividad y la falta de espacio para la contemplación han generado una sociedad que sufre de agotamiento, depresión y burnout. La ausencia de un enemigo externo y la internalización de la presión por ser productivos hace que sea difícil escapar de esta trampa. El mensaje de Hahn es claro. Debemos recuperar el tiempo para la reflexión, la contemplación y el aburrimiento profundo si queremos romper con el ciclo de autoexplotación y encontrar un equilibrio emocional y mental en nuestras vidas.